Bienvenidos entonces, chiquillos, a la clase del Preuniversitario Profe Paz. Estoy muy feliz de que hayan querido acompañarme hoy día. Vamos a estar hablando de la habilidad que más se pregunta en la prueba PAES. No sé si ustedes conocían ese dato. La habilidad de interpretar, chiquillos, es la que más preguntas tiene y tiene sentido porque el temario, que lo vamos a ver en unos minutitos, ponga ahí el título, habilidad de interpretar, el temario nos dice, oigan, tiene no solamente que usted procesar la información que estamos presentándole para que usted nos demuestre que es un buen lector, sino que tiene que hacer una serie de tareas lectoras asociadas a esta habilidad. En términos simples y para adelantarles algo de la clase, las tareas lectoras son pequeñas habilidades que van a apoyar a esta superhabilidad. A ver, dedito arriba para que me digan, profe, ya puse el título en mis apuntes, ya les dije, esta clase es teórica y práctica. ¿Sí? A ver, dedito arriba, reacción, ¿pusieron el título, no? Bien, Aslin, la veo atenta. Profe, ¿cuál era el título? Ya le muestro. Bien, Camilo. Habilidad de interpretar. Y es la número 1, así que están en la clase perfecta. Quiero tratar de ocultar esto, pero no me deja, así que voy a tratar de dejarlo bien abajo o bien arriba. Ahí. Bien, hoy día vamos a conceptualizar, chiquillos, entonces, la habilidad de interpretar y sus tareas lectoras. ¿Qué es conceptualizar? ¿Sí? Conceptualizar, chiquillos, es entender el concepto de la habilidad. Cuando a mí me preguntan, profe, ¿qué puedo hacer para subir mi puntaje? Bueno, usted tiene que aprenderse las habilidades y tareas lectoras que el DEMRE nos muestra, ¿sí? A mí me pasa muy a menudo que hay personas que me dicen, profe, estoy estancada o estancado en mi puntaje. Generalmente me lo dicen más las mujeres, yo no sé si los hombres son reacios a comentar o prefieren no decirle sus cosas a nadie, no lo sé, hay una cosa cultural, pero hay muchas más mujeres que me escriben para decirme esto. Entonces, si tú quieres subir tu puntaje, esta es la clase que te va a ayudar a subir al menos en el eje que más preguntas tiene. Yo ya se los adelanté, que es la de interpretar, ¿cierto? Vamos a ver por qué es que tiene más preguntas y qué vamos a hacer para subir nuestro puntaje. Como siempre, usted sabe, vamos a iniciar la activación de conocimiento porque nosotros no somos un papel en blanco, ¿cierto? Nosotros sabemos cosas y vamos a activar esas cosas. Yo quiero ver cómo andamos acerca de todas las habilidades y lo vamos a hacer con un Kahoot aquí en modo clásico. En el bloque 2 podríamos jugar un modo robot que yo sé que les gusta mucho. Entonces, profe, nunca he jugado Kahoot. A ver, déjenme bajar el volumen para que no se, ahí, no se mezclen los sonidos. Es muy sencillo jugar Kahoot, chiquillos. Ustedes van a ingresar a este link. Bienvenidas a las personas que se están uniendo. Por favor, ingresen y pongan su nombre. Nombre, su Instagram, cualquier palabra que no sea ofensiva y que me permita a mí identificarlo. Bien, ya tengo a José, a Connie y a Carlos. Pueden ir entonces personalizando sus avatares mientras yo le doy ambiente a esto. A ver, hoy día se ve un día primaveral. Vamos a ver si ponemos un día primaveral por aquí. A ver este día calmado en el lago. Miren, un amanecer en el lago, qué bello. Bien, Camilo, qué bueno que te uniste al juego. Está la Cata también ahí, la Nati, la Natalia, la Slin, la Michelle, y ya mencioné a los demás. ¿Quién necesita ayuda para ingresar? Profe, estoy desde el computador, no se preocupe porque funciona de todas maneras. Me equivoqué, aquí sí. ¿Alguien necesita ayuda? Somos dos en la llamada, mi pantalla cuenta, entonces volvamos al Kahoot. Perfecto. Empezamos. Esto es un Kahoot que yo hice de introducción, así que yo quiero ver cómo anda este curso. Eso. ¿Qué es lo que más te cuesta al momento de leer?
Concentrarse parece que va ganando, entender las palabras para las personas que sienten que no suben su puntaje, chiquillos, chiquillas, entender las palabras de un texto nos ayuda mucho a interpretar, ¿ya? Vamos a hablar más adelante de esto y por mientras les recuerdo que en el canal de YouTube, @profepaes, pueden encontrar una clase que les da consejos de esto. Está cargada y completamente gratis para toda la comunidad, para que le echen un vistazo después. Bien, vocabulario que nos ayuda mucho a interpretar, que es nuestro tema de hoy, ¿cierto? Parcial, imparcial. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra objetivo? Imparcial, me dijeron 3 personas y lo hicieron de forma correcta. Cuando hablamos de objetivo, en términos de la prueba PAES, estamos hablando de si tiene o no tiene opinión, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. Si el otro no tenía opinión, subjetivo será sinónimo de parcial, hicieron ahí la inferencia correcta. Cuando yo interpreto, cuando yo evalúo un texto de la PAES, que yo tengo que conocer muy bien estas palabras, porque a veces yo no elijo una alternativa solo porque no conozco la palabra. Tenemos que evitar esos problemas de lectura. Michelle va liderando, le sigue Cata, Carlos, Natalia y José. ¿Qué palabras son verbos? Tenemos que saber distinguir los verbos para poder subrayarlos bien y luego interpretar de manera correcta. Hay más de una palabra correcta, así que pueden elegir más de una. Comentar y narrar son los verbos. Este de acá, el que dice lamentablemente, es un adverbio que le entrega información al verbo, me dice cómo es algo. Mundo es un sustantivo, qué bueno que no lo eligieron. Estos de acá, los adverbios nos ayudan a evaluar la actitud, el tono o el tenor, ¿cierto?, del emisor de un texto. Ahí está el marcador. Vamos con la siguiente pregunta. Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema. Necesitamos enfoque y necesitamos conocer palabras. Ordena la secuencia. De arriba hacia abajo siempre. ¿Qué debería hacer primero cuando yo estoy estudiando? Pero la prueba tiene tiempo. Recuerden, de arriba abajo. Lo primero es lo de arriba. Quedan 20 segundos. Mande su respuesta. Me falta solo una persona que responda. Bien. A ver, 4 personas lo hicieron bien. Primero elimino los distractores. Aquí me disculpo a falta de espacio y caracteres. Kahoot no me deja darle más contexto. Pero cuando yo hablaba de distractores y puse ahí el celular, era para decirles, oiga, usted no puede sentarse a tratar de entender o interpretar un ensayo, ¿cierto?, que son tan importantes para subir nuestro puntaje, si yo no elimino el factor distractor del celular. ¿Sí? Yo les ruego, a no ser que no tengan otra opción, que no utilicen el celular para leer los textos de los ensayos.
solo y siempre y cuando no tengan otra alternativa, si no, eliminen el celular de la ecuación estudiar para la PAES. Leer y subrayar y sumillar, esto es fundamental para la habilidad que nosotros vamos a trabajar hoy día, chiquillas y chiquillos. Si yo no subrayo, si yo no sumillo, si no tengo ninguna estrategia para ir dándome pistas o ir interactuando con el texto, es muy probable que yo me desconcentre muy rápido de la lectura, ¿ya? Que es el problema principal. Cuando ustedes me respondieron en la encuesta, ¿cierto? Profe, me cuesta concentrarme. Bueno, si usted no se concentra, no va a poder leer con atención y por lo tanto no va a ser capaz de llegar a un nivel intermedio de lectura, como es la habilidad de interpretar, es un nivel intermedio. No regresar a cada minuto al texto, por favor, evitemos esto a cada rato. Es cierto que tenemos que volver, es muy real, pero volver compulsivamente al texto, lo único que genera es que tu concentración se acabe, dudes de tu respuesta y seguramente se vuelve un ciclo, ¿cierto?, de perder el tiempo y no termines de realizar tu ensayo o tu PAE, ¿cierto?, hablando de la prueba real. Por supuesto, practicar y practicar. Si usted hace un ensayo una vez al mes, una vez cada 2 meses, usted no está en el camino correcto. Lo que yo sugiero es al menos un ensayo cada 14 días, ¿sí? Al menos, eso es básico. Michelle, Cata, Carlos, Camilo y Natalia, los felicito, están en el marcador. Vamos a ver cómo estamos con los ejes de la comprensión para terminar de activar nuestros conocimientos. Tienen que completar la oración, esa es la instrucción de este segmento. No dudaron, me parece perfecto, muy bien. Otorgar sentido o funcionalidad al texto. La oración. Interpretar, cuando nosotros hablamos, y adelantémonos un poco a la presentación, de interpretar es cuando yo le otorgo un sentido. Ojo, no es igual que opinar. Ya vamos a ver las diferencias. Ahí está, sigue Michelle liderando, Cata, Carlos, Aslini y Connie. Le vamos a dar un valor al texto, entonces, con la palabra valor, ¿qué habilidad o tarea de lectura? A ver. Evaluar, ¿sí? Muy bien. Y última pregunta de vocabulario. Todas las semanas nosotros en el intensivo, ¿cierto? Si es que quieres matricularte, debes saber que aprendemos palabras nuevas. Le dan el contexto de la oración. Esto les ayuda a interpretar el significado de la palabra. Ocasionar un daño mella. Miren el contexto, dice, el cansancio comenzaba a ser mella en su cuerpo. Estaba cansado y por lo tanto, mella es la palabra para decir que ya el cansancio le estaba causando dolor o un daño, ¿sí? Bien, ningún error en la palabra aquí de la semana. Tienen que usarla, ¿ya? La gracia es que la usen para que así la incorporen. Felicidades, Carlos. Tata también, muy bien. Y en primer lugar, Michelle. Qué buenos puntajes veo ahí en el... Ah, la Connie también. Así. Perfecto, muy bien. Un aplauso entonces para sus compañeros, chiquillos. Muy bien, ahí están los ganadores. Vamos a cerrar aquí. Déjenme volver a la pantalla principal. Súper, del 1 al 7, ¿qué nota le ponen a este juego? ¿Les sirvió, por ejemplo? ¿Sí? Para activar los conocimientos del 1 al 7, díganme. 7 es sí, profe, me sirvió. Me acordé de algunas cosas. Qué bueno, me alegro un montón. Esa es la gracia del Kahoot y lo hacemos en todas las clases, ¿sí? Permítanme un momento para
presentar ahora desde la pantalla digital para poder interactuar con la pizarra. Estamos acá, entonces. Ahora sí es momento de tener muy, muy, muy cercano nuestro cuaderno, nuestros lápices, los colores que nos gustan para poder tener mis apuntes de la habilidad de interpretar. Aquí está, súper. Puedo ver que se ve mi pantalla. Y entonces empezamos la conceptualización, que es la parte en la que yo más tomo apuntes. ¿Qué significa interpretar, pero en términos de comprensión lectora, chiquillos? Cuando nosotros hablamos de interpretar, es que tenemos que entender más allá de lo que dice literalmente el texto. No se trata solamente de que yo decodifico las palabras. Cuando yo interpreto, yo llego al significado profundo del autor, del emisor, del hablante, de quien sea que haya dado el mensaje. En términos de la paz, por supuesto que estamos hablando del texto escrito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros interpretamos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué escribió eso? ¿Qué relación tiene con las demás ideas del texto? Nosotros en Chile somos muy buenos para interpretar y tenemos una pista de esto porque somos muy buenos para los dichos. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que en Chile hablamos como con animales? Por ejemplo, oye, ese gallo que es pesado. ¿Estoy hablando de un gallo literal o estoy hablando de algo más? Cuéntenme ustedes. Si yo digo, oye, ese gallo que es pesado, ¿hablo literal de un gallo? ¿Sí o no? Ustedes respóndanme. ¿No? ¿Cierto? Estoy hablando de algo más o de alguien más, en este caso, de un sujeto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? En realidad la interpretación está presente en cómo nosotros hablamos. ¿Conocen a esta influencer que es coreana, que es muy querida porque es muy carismática? Se llama en redes sociales, yo no tengo idea cuál es su nombre real. Se llama Chinguamiga. ¿La ubican? Es una coreana que vive en México, ¿ya? Hace muy poquito, la Connie la conoce. No sé si alguien más la conoce. Hace muy poquito viajó a Chile y subió un video que en general se viralizó porque ella es muy chistosa realmente. Cuenta que no podía lograr comunicarse aquí en Chile con facilidad como lo hace en México, que es el país donde vive, porque nosotros tenemos una forma muy particular de hablar. Nosotros somos el país que le entrega más significados, ¿ya? Porque somos muy buenos para esta habilidad, a la DL, que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Miremos un ejemplo para que veamos con completa profundidad qué queremos decir cuando hablamos de interpretar. Fíjense en el texto cortito que está arriba, ¿sí? El que está arriba del color morado. Fíjense en la pantalla, no me usen de podcast, todavía no lanzo el podcast. Estamos en clase. Dice, el sol se escondió tras las montañas, dejando una sombra fría sobre el valle. Yo podría perfectamente interpretar o realmente no interpretar este mensaje y leerlo de forma literal, ¿sí? Pero interpretar sería darnos cuenta de que hay un significado más profundo en esta oración o verso quizás. Dice, interpretar sería que nos diéramos cuenta que no solamente el sol se escondió de las montañas, realmente está atardeciendo. Yo voy uniendo las pistas, esto es como un rompecabezas, chiquillos. Voy uniendo las pistas y me doy cuenta que en realidad, claro, está atardeciendo, o que en cierto contexto lingüístico, si es que leyéramos todo el párrafo, quizá podríamos darnos cuenta que se refiere a que el ambiente se vuelve misterioso, ¿sí? Entonces, no lo dice de forma directa. Claramente, en este ejemplo que está aislado, nos falta el contexto del párrafo, pero es un ejemplo simple para que ustedes noten que interpretar es ir un poco más allá de lo que está literalmente dicho, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pausa en este momento para que ustedes en el chat me escriban con sus palabras. Pueden citarme, por ejemplo, pero que ustedes lo entiendan con sus palabras. ¿Qué es interpretar? Hasta lo que ustedes entienden, con lo que llevamos de clase y con lo que usted conoce desde hace tiempo. Un minuto con tiempo de reloj. Oye, Siri, pon un
temporizador de 1 minuto desde ahora ya. 1 minuto para que en el chat me escriban. Interpretar es. Ustedes me dicen. Mientras yo voy a buscar agüita. Escriban. Quedan 30 segundos. Vayan mandándome sus respuestas. ¿Qué es interpretar? Ah, ya. Veamos la respuesta de la Natalia. La Natalia nos dice que interpretar es comprender el texto. Fin del tiempo, mándenme sus respuestas. Interpretar es comprender el texto a partir de marcas implícitas. Me encanta que hayas usado la palabra implícita, Natalia. Lo hiciste perfecto. Aslin, tú me corriges si digo bien tu nombre, Aslin, ¿ya? Si no, me dices. Y más allá de lo que está escrito, entender el para qué. Aslin, por favor, qué buena manera de decirlo. Muchas gracias, te felicito por eso. Es el para qué. Perfecto, a ver, me falta leer lo de Carlos. Ah, lo dije bien, ya, entendí tú sí, Aslin. Carlos nos dice, es comprender lo que quiere decir un texto más allá de lo explícito. Perfecto, también utilizaste muy bien la palabra explícito, Carlos Velázquez. Y la Michelle me dice, encontrar o entender qué está queriendo decir el autor. Bien, Michelle. El autor es completamente importante para lograr entender el contexto de alguna frase o parte del texto que tenemos que interpretar. Luego, cuando nos enfocamos absolutamente en el autor, Michelle, nos vamos a evaluar. Pero realmente está muy bien utilizado ahí el concepto de autor. Bien, me faltaron respuestas de otras personas. En las siguientes actividades voy a estar pendiente de que todos participen. Avancemos, por favor. Ya. Es hora de que nos centremos en la paz. Ya entendimos el contexto general de lo que significa interpretar en términos de comprensión lectora. Pero miremos este esquema que está hecho en base al temario de la paz regular. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos lo que nos dice el temario, que dejé ahí la fotito, está en internet, usted escribe temario regular, DEMRE, y le va a aparecer. Nos dice en términos sintéticos, ya lo vamos a abordar con mayor profundidad, que las tareas lectoras, ¿sí?, son finalmente lo que sostienen la habilidad grande que es interpretar. Cuando yo interpreto, estoy efectivamente tratando de llegar a una comprensión más profunda, como ustedes ya lo definieron muy bien, ¿cierto? Pero ¿a través de qué mecanismos yo llego a esa comprensión más profunda? A través de que yo hago conexiones, es decir, hago una relación. Yo voy viendo mi texto y digo, y esta parte se conecta con este párrafo, ¿cierto? Entonces, para yo lograr interpretar, tengo que establecer relaciones. Tengo que determinar qué significa tal cosa. Tengo que hacer inferencias y tengo que sintetizar ideas. En realidad, lo que usted debe entender es que las tareas lectoras son, escúcheme bien, usted que está tomando apuntes, subhabilidades o habilidades más pequeñas que en su conjunto le van a ayudar a usted a obtener esta gran habilidad que es interpretar. Recordemos que usted está en una prueba, sometido a una evaluación para que usted le demuestre al DEMRE, ¿cierto?, que es el organismo encargado de la selección universitaria, que en realidad usted no va a ir a progresar a la universidad, usted va a por lo menos poder cumplir con toda su carga académica del primer año, porque usted va a ser un lector competente. Usted no puede ingresar a la educación superior sin las competencias mínimas que un lector eficiente o un lector competente, ¿cierto?, debe tener. Entonces usted tiene que demostrar a esta prueba que usted conecta ideas, que usted sabe determinar significado, es capaz de resumir o sintetizar
que es una de las habilidades más complejas que existen en términos de la vida universitaria o de la educación superior. Les van a mandar a hacer resúmenes y ustedes tienen que ser muy buenos en esta habilidad. Por supuesto, también de elaborar inferencia. Ustedes muchos van a dedicarse a carreras científicas. La van a utilizar muchísimo, se van a acordar de mí, o espero al menos que se acuerden algún día de mí, cuando estén en ese ramo muy odioso que se llama laboratorio. Usted tiene que tener 100% de asistencia y usted tenga que elaborar inferencias en la parte de la conclusión de esos ensayos o de esos informes de laboratorio que usted debe entregar semanalmente. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan dos cosas. Primero, no es al azar. A usted no le va mal o le va bien en la prueba. Usted va a tener el resultado que coseche en este tiempo, que usted prepare. Y segundo, no se desecha. Lo que usted aprende en la prueba de lenguaje lo va a acompañar para el resto de su vida académica y no académica. Cuando usted es un lector crítico, se vuelve un mejor ciudadano. Así de importante es esta prueba. Vamos al análisis completo. Sigamos tomando apuntes. Cuando hablamos de las tareas lectoras, recuerde que yo ya le dije, estas son habilidades más pequeñas, ¿sí? Esta es una subhabilidad. Oh, lo escribí pésimo, porque justo se me cruzó ahí. Hagamos las cosas bien. Esta es una habilidad tómense el tiempo para escribir, más pequeña. ¿Sí? No hago ninguna cosa rara ni del otro mundo, ¿sí? ¿Qué nos pide el DEMRE? Que establezcamos una relación entre las ideas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, al igual que aparece aquí en la imagen, ¿cierto?, complementaria, que nosotros si unimos las partes del texto, que son los párrafos, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender si esta pieza es un problema, si esta pieza es una solución, y si esta pieza es, por ejemplo, la causa de ese problema. Y luego, además, nos cuentan las consecuencias que todo esto dejó. Vean la analogía que les estoy mostrando. El texto es como un rompecabezas y la habilidad de interpretar es la habilidad que usted tiene de armar este rompecabezas. Levante la mano mientras le mando el link aquí a una nueva compañera que se quiere unir. ¿Quiénes han armado un rompecabezas? Michelle armó un rompecabezas, ¿quién más? Carlos, 2 personas más. La Michelle, el Camilo. ¿Verdad que usted tiene que fijarse en las piezas cuando arma un rompecabezas? En los colores, por ejemplo. ¿Quién tiene la técnica de armar las esquinas primero del rompecabezas? Me están llamando. ¿Quién tiene esa técnica de armar las esquinas primero? O quizás ver los colores de cada pieza, ¿cierto? Eso es interpretar. Y establecer la relación es justo ese momento en el que yo estoy armando el rompecabezas y digo, a ver, esto ocurre porque este color se mezcla con este otro y ¡pum!, conecto la idea. ¿Sí? Se produce la sinapsis. Cuando los que van a ser médicos aquí sean médicos van a entender mejor que yo. Esto es hacer sinapsis, cuando veo la luz. ¿Sí? No te acerques a la luz, dijo Burro. Espero que hayan entendido esa referencia. Bien. ¿Qué pasa con la tarea lectora de inferir? Quiero volver a recordar que la tarea lectora, de nuevo, es una habilidad más grande o más pequeña. A ver. Está muy delgado este lápiz. Más grande o más pequeña que interpretar, según la PAES, la lectora. Pequeña, Aslin y Connie, muchas gracias. Es una, entonces, ahora sí. Ay, pero ¿por qué se escribe tan delgado? Habilidad más pequeña. ¿Qué nos pide el DEMRE en este caso? Que nosotros elaboremos inferencias. ¿Sobre qué? Sobre una parte del texto, por eso local,
o todo el texto. Esta es una de las habilidades que más errores registra. Déjenme terminar, es que tengo un toque aquí, si no, no voy a estar tranquila. Habilidad pequeña. Le estaba diciendo, aquí hay un error típico que usted comete cuando está ensayando o cuando está dando la PAES, sea el formato que sea que esté dando, y sea cual sea el preuniversitario en el que usted esté rindiendo el ensayo o la universidad. Usted en esta pregunta, tome nota de esto, no debe elegir la alternativa que está localizable porque usted tiene que hacer la inferencia. Vamos a hacer aquí un super zoom para que se entienda. Sigan conmigo, ¿ya? Tienen que usar su imaginación. Esta es la pregunta 1, ¿ya? Y la pregunta 1 les pide que hagan una inferencia del párrafo 2, ¿sí? Entonces usted tiene la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la D, ¿cierto? La A dice lo explícito. La B dice, estoy pensando en un distractor, algo no pertinente. Son tipos de distractores, ¿ya? Pertinente. La C dice una conjetura, que es una sobreinferencia. La voy a explicar todas, tranquilos. Tu conjetura. Ahí. Y la D es la correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué errores típicos comete usted? Este no. Este que dice no pertinente, no, en realidad usted es muy bueno descartando este tipo de distractor. Usted en general elige algo que es localizable porque está explícito, porque lo vi en el texto, profe. Lo leí, me dicen. Cuando yo reviso, ustedes saben que yo hago clases particulares o asesorías, como les digo yo. ¿Por qué elegiste esta si lo dice el texto? Es que por eso lo elegí, porque estaba en el texto. Pero tú tenías que hacer una inferencia. No tienes que decirme en esta habilidad pequeñita, que es parte de interpretar, lo que dice el texto. Tú tienes que llegar a una conclusión, y esto es lo correcto. Conclusión. Y el otro error que cometen es este de acá, es la conjetura, en donde ustedes sobreinfieren. ¿Por qué yo me di cuenta que sobreinfieren? Porque agregan información. Ahí. Agregan. Entonces ustedes dicen, sí, esta es la correcta. Cometen dos errores típicos, entonces, en la tarea lectora de inferir, que es elegir lo explícito o sobreinferir. No debo hacer eso. ¿Queda claro hasta aquí? Yo sé que falta ejemplo, pero solo aquí estaba hablando de los distractores o de los errores. La Connie me entendió. Hugh, qué bueno que la Connie me entendió. El resto, Carlos, también eso. Necesito interacción. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Morremos aquí. Entonces, usted tiene que ser capaz de decirle al DEMRA a través de sus respuestas que inferir es muy útil. Perdón, que usted es capaz de inferir y que usted es un lector muy eficiente, porque encuentra la información que es útil, la procesa y concluye bien. La siguiente tarea lectora está asociada al significado. Yo la resumo así, porque en realidad es bien larga esta habilidad pequeñita. Determinar el significado de una parte del párrafo, sección o globalidad del texto. Lo mismo, usted se va a enfrentar a un texto, ¿cierto? Vamos a sacar un texto aquí, una página de este texto que tenemos aquí dibujadito. Y usted va a tener que darse cuenta qué significa un segmento del texto o va a tener que entender el significado global de todo el texto. De estas preguntas hay un montón y las vamos a mirar. ¿Sí? La siguiente es sintetizar. Cuando yo sintetizo, tengo que tener muy claro cada una de las partes del texto.
Yo al finalizar, esto lo he dicho un montón de veces, pero no me voy a cansar de decirlo, yo al finalizar de leer un párrafo, o sea, termino de leer el párrafo, y yo tengo que tener al menos claro una sola cosa, que es de qué habla ese párrafo, ¿cierto? ¿De qué habla? Entonces, si yo sé de qué habla el párrafo, yo tengo la fórmula perfecta para darme cuenta que yo encontré el tema. Si yo tengo claro el tema de cada uno de los párrafos, yo no voy a tener, escúcheme bien, ningún error en ninguna pregunta de sintetizar y por lo tanto eso va a sumarme puntaje. ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo hago? Sumillando, subrayando y sobre todo leyendo de forma atenta. Si yo pudiera darles un solo consejo para que subiera la prueba, su puntaje en la prueba PAES es lea de forma atenta. Dedíquese a entender el significado de cada uno de los párrafos. Y eso no tarda tanto. Solo necesito enfoque. ¿Sí? Bien. En la siguiente tarea lectora vamos a hablar de la jerarquía. Yo tengo que darme cuenta que hay ideas principales, ¿cierto? Las vamos a escribir aquí. Principales. Y hay ideas secundarias. Las vamos a abreviar con una S, ¿sí? Profe, ¿cómo yo me doy cuenta si una idea es principal o secundaria? La principal la vamos a abreviar con P, ¿ya? Bueno, yo me doy cuenta cuando una idea principal, si yo la saco del texto, el texto deja de tener sentido. Y a mí me encanta dar este ejemplo. Si yo quito al personaje del lobo en el cuento de la Caperucita, ¿deja de tener sentido el cuento? ¿Sí o no? Si yo lo quito, elimino el lobo, deja de tener sentido. Porque no va a tener antagonista, ¿cierto, Michelle? ¿Cierto, Connie, Jocelyn, Cata? Si dejo el antagonista, o más importante aún, si quito a la niña del cuento de la Caperucita Roja, ahí sí que se nos desarma el relato, ¿cierto, Jocelyn? Por lo tanto, yo debo entender que cuando voy leyendo, debo hacer una especie de abstracción mental o solamente pensar y decir, ah, si yo saco esta idea del texto, bueno, ya no va a haber párrafo realmente. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Uno, se repite la idea. ¿Sí? Dos, ¿cómo se llamaba esto? Tiene mecanismos de correferencia. Correferencia. ¿Qué significa eso? Que si hablamos de Juanito, después a Juanito se le vuelve a mencionar como por ejemplo con la palabra el muchacho. ¿Sí? Si yo estoy atenta a los mecanismos de correferencia, yo me voy a dar cuenta que ese Juanito se repite y que por lo tanto es principal. Ojo, puede ser Juanito, puede ser un concepto, puede ser una mesa, ¿ya? Lo vamos a ver de forma más clara con textos PAES. Yo ya les dije, hoy día vamos a ensayar con textos PAES. Súper, entonces, yo tengo que decirle al Demre, oiga, señor Demre, yo sí sé darme cuenta de cuando una idea es principal y cuando una idea es secundaria. Si yo hago eso, voy a sumar puntos para la PAES. Nos queda una tarea lectora antes de irnos a la práctica guiada, ¿sí? De hecho, práctica muy guiada. Ya van a entender. Tareas lectoras, entonces. Reconocer la función de un elemento textual. Esta es la última. Yo tengo que darme cuenta, déjenme recordar quién fue el que me dijo, cuando yo les pedí la definición de la definición de interpretar, alguien me dijo es el para qué. La Aslin, fuiste tú, ¿cierto? Cuando tú dijiste hay que entender el para qué. Sí, ya. Aquí es donde más vamos a usar la definición que nos entregó la Aslin. Yo tengo que darme cuenta de qué nos quiso decir, el para qué, la función. Esta es una de las preguntas, chiquillos, que más se repite en la PAES actual, ¿sí? ¿Para qué se dijo lo que se dijo?
¿Para qué nos mostraron unas citas? ¿Para respaldar? ¿Para citar? ¿Para qué hayan figuras retóricas? ¿Para qué? Es la pregunta que yo debo hacerme cuando la pregunta PAES dice función. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ustedes van siguiendo el ritmo de esto. Cuando a mí me preguntan por la función, ¿esto es una habilidad grande o pequeña del eje interpretar? Más pequeña, ¿cierto? Volvamos a nuestro esquema para que nuestra mente, nuestro cerebro lo tenga más claro. Todas las tareas lectoras son habilidades, realmente todas son habilidades, son las que más pequeñitas que van a apoyar a esta super habilidad. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a estas tareas lectoras? A través de las preguntas PAES, ¿sí? Entonces, ¿logré explicarles lo que es interpretar y sus tareas lectoras? ¿La profe lo logró o todavía no? Ustedes me dicen. Esta evaluación es para mí. La Natalia dice que lo logró la profe. La Connie igual, la Belén, la Jocelyn, la Slim. Camilo también. Perfecto. Vamos bien hasta aquí entonces. Vamos a ir a mirar preguntas concretas, ¿sí? Porque no nos sirven solo los ejemplos locos que nos dice la profe. Nos mandamos aquí un archivo externo. Déjenme abrir. Les voy a compartir también a ustedes el enlace para que ustedes también... no, ¿qué hice? Copiar. Para que ustedes también puedan ir siendo parte de la lectura. Sigan atentos sí, a mi pantalla, de todas maneras ahí para que tengan la fuente. Esta es la prueba que usted... Levante la mano quien dio la paz de invierno. Ya, la Michelle Troncoso, ¿quién más? La otra Michelle igual, y 5 personas más dieron la paz de invierno. Perfecto. Hay personas que no se inscriben a esta, está bien, no pasa nada. Jocelyn también la diste, qué bueno. Entonces, vamos a mirar qué preguntas PAES miden esta habilidad de interpretar y tarea lectora. Yo sé que usted si dio la PAES o ha hecho este ensayo como, o sea, esta prueba como ensayo, vio este texto, ¿cierto? Los antecedentes conceptuales sobre el envejecimiento demográfico. No lo vamos a leer, tranquilo, no los voy a torturar con este texto. Ya usted podrá sufrir por su cuenta. Vamos a mirar, escuchen la dinámica que vamos a hacer ahora. Yo necesito que ustedes me digan sí o no. Esta pregunta es de interpretar y usted solo me responde sí o no. ¿Cómo lo voy a ayudar yo? Destacando palabras claves para darnos cuenta si es o no es. ¿Listo? Veamos un ejemplo para ver si se entendió la dinámica de la actividad. Quiero que todos participen, ¿ya? Primero, la profe lee la pregunta. Con respecto al análisis demográfico, ¿cuál es la relación establecida entre el primer y segundo párrafo? La palabra clave es relación. Déjenme ver si lo puedo mandar a la pizarra. ¿Sí o no? Ustedes me dicen. Sí me dice la Natalia, sí Carlos. Varios me dijeron que sí. Por lo tanto, ¿qué palabra clave, o sea, la palabra clave relación que ya les mencioné, qué tarea lectora me hace evaluar? Usted tiene en sus apuntes todas las tareas lectoras. Así que puede decirme, es sintetizar, es jerarquizar, es relacionar. ¿Qué tarea lectora mide la pregunta 1, que ya sabemos que es de interpretar? ¿Cuál es la tarea lectora? Díganme. Relacionar. Perfecto. Entonces, profe, ¿esto en la prueba lo tenemos que hacer? No. Usted no pierda el tiempo en esto, pero yo le voy a explicar por qué lo tenemos que hacer en clases. Mientras más consciente sea usted de la habilidad y la tarea lectora que le preguntan, más rápido va a poder responder la prueba. Usted en la prueba, por favor, hágame caso, no haga esto. Yo lo hago en clases por esto. Usted no va a hacer esto en la prueba. No, porque eso le quita tiempo. Si usted quiere y está acostumbrado, yo lo hago así porque ya soy neurótica por esto. Ahí sí. Usted le pone una I y una R. Estoy a interpretar relacionar. Solo para acordarse
¿Cuál es la habilidad y la tarea lectora? ¿Listo? Pero no es obligación. Usted responda velozmente porque la prueba es contrarreloj. Entonces, sí, estaban en lo correcto. ¿Qué me llaman esta gente? ¿Qué le pasa? Es interpretar y específicamente quiere que relacione. 2. ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. A diferencia de Miró, ¿qué indicador considera la CEPAL al definir las etapas de transición demográfica? Esto es, interpretar, sí o no. Ustedes me dicen. No, no es. Y yo le voy a decir una pista para otra habilidad que en verdad ya estudiamos aquí en el intensivo. Cuando a usted le preguntan por el qué, por el quién, por el cuál, ¿cuál es la habilidad? Localizar. Cuando la pregunta le pide un dato así de específico, la habilidad es localizar. Por lo tanto, hoy día no nos interesa esta pregunta. ¿Cuál es una de las características de la etapa inicial? Ya les dije la clave. Si dice cuál, si nos pide un dato específico, ¿cuál es la habilidad de esta pregunta? ¿Es interpretar? Es L, localizar. No es interpretar. ¿Cierto? La 4 pasa lo mismo. Veamos la siguiente. A ver, según la lectura, ¿en cuál de las etapas de transición demográfica la economía se ve beneficiada? Nos preguntan por cuál. ¿Esto es interpretar? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es la habilidad? Localizar OL. Ay, qué bueno que abrevian. Le estoy pegando a mis mañas, ¿vieron? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿En qué? Si se fijan, todo el primer texto regalado, chiquillos. Esto era localizar. ¿Cuál? De nuevo tenemos localizar. A ver, esta se ve interesante. ¿De qué manera se organiza la información respecto de las etapas de transición demográfica? Esto es interpretar. Les ayudo con la idea clave. Aquí. ¿De qué manera se organiza la información? ¿Será interpretar? Sí, me dice Aslin. ¿Quién está de acuerdo con Aslin? El Camilo. ¿Quién más? La Cata Leighton también está de acuerdo. ¿Y qué tarea lectora será que evalúa? Miren sus apuntes. ¿Qué tarea lectora? Jerarquía. Porque en la jerarquía yo me puedo dar cuenta cómo se organiza la información. A ver, veamos los apuntes. No es función porque no me preguntan justamente con esa palabra. Identificar la jerarquía de ideas, sí, puede ser. Sintetizar, se mezcla un poco. Determinar el significado, no. Inferir tampoco. Establecer la relación, ¿cierto?, de las distintas partes. Está entre relacionar, pero predomina, más que relacionar, identificar la jerarquía. Porque nos preguntan por cómo se organiza la información, ¿sí? Perdón, me había equivocado de pantalla. Entonces sí es interpretar. Vamos con otra, antes de irnos a la práctica guiada. Esta era de memoria corta, el texto 2. Aquí tenemos una interesante. ¿Para qué se menciona la anécdota de Magris en el primer párrafo? La palabra clave aquí es ¿para qué? ¿Esto es interpretar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la tarea lectora? Por ahí alguien ya se adelantó a mi pregunta. ¿Cuál era la palabra? F. Función, ¿cierto? Aquí tenemos que encontrar la función de que Magris, ¿cierto?, haya contado esta anécdota. Súper. Profe, ¿de qué me va a servir este ejercicio? De que usted esto después lo va a hacer de forma inconsciente, ¿ya? Y no va a estar haciendo cosas erráticas en la prueba. Si yo no tuviera noción de la habilidad y la tarea lectora, ¿qué haría? Fíjense en el procedimiento erróneo. Esto es erróneo, no lo hagan, repito, no hay que hacerlo. Si yo no sé qué es interpretar y yo no sé qué es la función, yo todo el rato
trataría, porque estoy en un nivel básico de lectura, de encontrar lo que dijo el texto acerca de para qué se menciona a él. Entonces volvería al texto muy angustiada porque yo no me acuerdo y digo, uy, ¿para qué lo mencionó? Y bueno, busco la anécdota y digo, pero nunca dice para qué. Ok, no lo dice, así que, bueno, como estoy apurada en la prueba, les voy a responder lo que yo creo. Y lo que yo creo es un error, porque a la prueba usted no tiene que darle su opinión. Esto es un error. No elija jamás su creencia. Elija la alternativa que tiene respaldo textual. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es importante saber las habilidades, chiquillas, chiquillos, y la tarea lectora? ¿Sí? Perfecto. Repito, no es para que usted haga este ejercicio de marcar la habilidad en la prueba. No, no es necesario para nada. De hecho, yo misma no lo hago. Hay textos en los que digo, ya, leo y respondo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vámonos a la siguiente parte de la clase. Tenemos práctica guiada. ¿Qué significa práctica guiada, profe? Yo nunca he estado en una clase de su intensivo. Explíqueme. La práctica guiada es donde leemos y respondemos juntos, ¿sí? Yo he hablado harto en esta clase, así que los voy a dejar leyendo a ustedes el texto. Solo quiero que lean el texto, no quiero que respondan, porque las respuestas las vamos a hacer juntos. Este texto amerita al menos unos 10 a 12 minutos de lectura. Voy a poner el temporizador y yo les voy a avisar cuándo pasaron esos 12 minutos, ¿sí? Cuando terminan los 12 minutos, yo le digo, ya chiquillos, revisemos juntos y vamos todos a tener acceso a este archivo y vamos a responder juntos, ¿sí? Profe, ¿cómo tengo ese archivo? Don't worry, yo se lo mando. Déjenme un segundo. Mm, 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 mm. Exportar y compartir, no. Aquí era. Cualquier persona que tenga acceso a este. Ya, perfecto. Entonces, paso para la práctica guiada, ingrese al documento. Porfis, porfis. Yo voy viendo quiénes se van uniendo aquí. Bien, 2 personas ya siguieron la instrucción. Profe, no entendí qué dijo. Entra el link que le acabo de dejar en el chat. Perfecto. Entra el link. Puede entonces. Oye, Siri, pon un temporizador de 12 minutos. Póngase a leer en 3, 2, 1. Yo le aviso cuando termine el tiempo. A trabajar.
Levante la mano quien terminó de leer. Perfecto, Connie. Lo hiciste con 3 minutos de desfase, o sea, de ganancia de tiempo. ¿Alguien más? Bien, Ashley. Muy bien, muy bien. Dejamos este minutito mientras Natalia y Ashley, los que terminaron de leer, anoten en su cuaderno cuáles serían sus respuestas para que luego las conversemos con su curso. Sí, vamos a presentar con esta pantalla ahora. Aquí. Los que están en el documento pueden ir marcando al ladito, ¿cierto?, de la pregunta, ¿cierto? Si usted terminó de leer, dígame por favor, ¿por cuál vota? ¿Cómo, profe? Con una X al lado. Si usted vota por la A, marque una X aquí al ladito. Si vota por la B, una X, y así. Queda un minuto de lectura para que empecemos a revisar. Un minutito, ahí veo que algunos están trabajando en la pantalla. Bien, Yossi, entendí que terminaste de leer. Anda a responder mientras con una X, márcame cuál es la que votas en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Un minuto exacto para terminar la lectura. Ya me quedó clara que la A es la que más está siendo elegida. A ver la B, o sea, la B, la 2. No tengo ni un voto. Nos están preguntando por la relación que existe en estos dos momentos del texto. Bien, ahí veo que hay personas que están votando eso con una X. Y tiempo. Bien. Levante la mano quienes terminaron de leer el texto a la 1, a las 2 y a las 3. Veo manos levantadas. Perfecto. Al parecer la mayoría de personas. Si usted es de las personas que no alcanzó a terminar de leer el texto, este es un buen momento para silenciarme. Termina de leer, ¿cierto?, bien el texto, que esta clase está siendo grabada y usted luego va a poder revisar si es que se pierde algún momento. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la intención del autor al incluir esta reflexión? Si nos preguntan por la intención, tenemos que interpretar, ¿cierto? ¿Habrá que ironizar entonces? O sea, habrá que elegir la alternativa que dice ironizar. Veamos. A veces me pregunto, ¿qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido? O el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz. La dice ironizar sobre la superficialidad de los mitos. Aquí la verdad es que había que tener cierto conocimiento de qué eran los mitos, ¿sí? Pero sí lo podíamos lograr, al menos con la marca textual que está aquí, el mito, ¿ya? ¿Por qué ironizar? Porque no estaba diciendo realmente que todos eran bellos como Narciso. Al contrario, vamos a recordar que ironizar significa decir algo, pero con intención de lo contrario. No agrego más porque ustedes realmente llegaron a la alternativa correcta. Pregunta 2. Si nos piden relacionar aquí en la pregunta, ¿estamos frente a la habilidad de interpretar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, Jocelyn, estamos frente a la habilidad de interpretar. ¿Y qué tarea lectora? ¿Las aprendimos todas hoy? ¿Qué tarea lectora? Relacionar. Perfecto. Gracias a Jocelyn y Aslin que están atentas al chat. La correcta efectivamente era la transformación, dice, de la distancia a la aceptación mutua. ¿Por qué? Miremos las marcas textuales. Dice en el fragmento 1, nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, es decir, se observaron, ¿cierto? Y luego entonces
cuando yo menos lo esperaba, su mano también tocó mi cara. Aquí estábamos hablando del momento en el que ya estaban teniendo un encuentro más íntimo. Por lo tanto, la distancia se alargó o se acortó. Había más o menos distancia entre los personajes. ¿Qué me dicen? Más o menos distancia. Si se estaban tocando la cara, por ejemplo. Menos distancia, por lo tanto se transformó esta distancia a aceptación. ¿Y cómo logramos ver esto de la aceptación? Con estos dos fragmentos que relacionamos. Muy bien, no agrego más porque ustedes lo hicieron perfecto. Pregunta 3, ¿cómo se organiza la historia en la noche de los feos? De nuevo tenemos una pregunta, aquí tenemos que jerarquizar las ideas, ¿cierto? Aquí tenemos votos para distintas habilidades, así que vamos a conversarla. La dice, con base en una comparación entre la belleza y la fealdad. Sabemos que se toca el tema de la belleza y la fealdad, así que podría llegar a hacernos sentido. Y la B dice, mediante una narración cronológica. Perfecto. Presten atención a este tips que les voy a dar. Cuando les preguntan por la organización de la historia, es cómo presentan los relatos, los temas o los acontecimientos que van ocurriendo en el texto. Por lo tanto, la A es un distractor. Tú realmente no tienes que responder el tema del texto, que en verdad sí es la belleza y la fealdad. Pero no estaban presentándonos una comparación, es decir, no nos estaban diciendo ella es fea y él es bonito, o ellos son los feos y son los bonitos. No era solo una comparación. Lo que nos estaban diciendo aquí era un cuento. Nos presentaron una narración en donde hay un clímax, es decir, un momento de mayor tensión, sí, respecto de la belleza y de la fealdad. Pero aquí el foco de la pregunta es cómo se organiza, no qué nos dijeron del tema. Repito entonces de forma sintética el tips. Cuando la pregunta es de cómo se organiza, tienes que estar atento a cómo te presentan la información más que del tema. ¿Sí? La correcta, chiquillos, es la B de Bárbara, su profesora favorita. Yo pongo cara de... Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la idea central del cuento? Bien. La C me dicen aquí. A ver, voy viendo que añadimos voto, la conexión verdadera nace cuando se le deja de temer a la fealdad propia y ajena. Sí. Oigan, yo le doy el punto aquí a este texto, ¿cierto? Porque es difícil hablar de lo feo. Todo el mundo habla de lo estético, de lo bonito, de lo estético. Bien. Excelente aquí su voto entonces por la C. Sí, muy bien, lo hicieron perfecto. Listo, entonces, ¿logramos interpretar el cuento La noche de los feos? ¿Sí o no? ¿Logramos interpretar? Sí, súper bien. Perfecto. Entonces, chiquillos, yo los dejo invitados a que en el bloque 2 entren en el mismo link porque vamos a seguir aprendiendo. Les voy a contar qué vamos a hacer en el bloque 2. El bloque 2 está dispuesto para la práctica independiente. Ya a las 11:20 empieza nuestro recreo. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a tener acceso a esta carpeta que estoy casi compartiendo. Ya la hice en un formato distinto, espero que sirva realmente. Van a tener acceso a esta guía que les dice cuánto tiempo deben tardarse en leer, en responder cada una de las preguntas. Pero la gracia es que son textos PAES. Estos dos textos son los dos primeros, los que vamos a leer en el bloque siguiente, los dos primeros textos de la PAES regular del año pasado, solo que adaptado con esta estrategia de gestión del tiempo que nosotros trabajamos en el intensivo, ¿sí? Entonces, la gracia es que en el bloque siguiente usted lea estos dos textos y al finalizar su lectura podamos revisar los errores y los aciertos de esta guía, ¿sí? Levante la mano. ¿Quién se va a conectar al bloque 2? Bloque 2 sería así. Perfecto. Que en verdad no es clase, no vamos a pasar materia, pero sí vamos a leer y responder. Perfecto. Qué bueno que se puedan conectar. Súper bien. Entonces, los dejo en recreo, ¿sí? Pero los quiero invitar antes
a que evalúen el bloque 1 de esta clase. A mí me sirve mucho, del 1 al 7. En realidad me gustaría saber cómo ustedes evalúan la clase. Contenidos, actividades, si aprendieron o no, del 1 al 7. Usted deja su nota y puede abandonar la llamada. Un 7, ya, pero sean objetivos. Ya me voy a ir para que diga la verdadera nota. Ya, bueno, no, en verdad yo sé que ustedes son honestos. Yo creo que los mejores evaluadores de profe siempre son los alumnos. Ya, mis niños, los dejo. Partimos a las 11:30. Tenemos que ser puntuales para alcanzar la clase, ¿sí? Ah, qué bueno, Michelle, que te gustan los textos. Súper. 11:30, mismo link. Nos vemos.